Sí, pues primero que nada, buenas tardes. Ok, pues soy Faride Candiani, soy psicóloga y soy sexóloga con especialidad en terapia de parejas. También queremos agradecerle por prestarnos un poco de su tiempo, que es desde un punto de vista profesional, ¿cómo puede definir la violencia doméstica? ¿En qué consiste? Mm, pues para empezar estamos hablando de una situación compleja. Cualquier tipo de violencia es un fenómeno complejo. Y si tuviera que definir así como a grandes rasgos, hablar de violencia dentro de la familia, pues son dinámicas de poder desiguales que se dan en un contexto familiar, en un sistema familiar y dentro del mismo funcionamiento del sistema familiar, pues ocasiona que hayan como diferentes conflictos entre los integrantes de la familia. Y pues enfatizo en que esta es una situación de abuso de poder, de ejercicio desigual del poder, y por eso es que deviene en violencia. Ahora, a raíz de lo que es la violencia, ¿cuáles son las secuelas que pueden existir? Bueno, o sea, les digo, como el tema de violencia es muy complejo, pues también estaría reduciendo mucho esto a nada más decir, no, pues puede tener la siguiente clase de sintomatologías. Eh, pero creo que realmente depende de muchas cosas. No sé, la gente se burla mucho de las y los psicólogos porque dicen que responden todo con depende, pero es que realmente depende. O sea, si estamos hablando de quienes son victimarios, yo consideraría que incluso las y los victimarios, principalmente los victimarios, es decir, quienes ejercen la violencia, eh, también tienen consecuencias. Normalmente quienes son victimarios también han vivido situaciones de violencia bastante grave, entonces muchas veces eh, no conocen otras maneras de ser, de existir, de conducirse y terminan replicando estas mismas conductas violentas. En el caso de las víctimas, pues el futuro podría ser, o sea, dependiendo de cómo fue la crianza y todo, si también replican situaciones de violencia o incluso esta replicar, la violencia puede replicarse incluso desde la niñez, o sea, si estamos hablando de una niña o un niño que está viviendo violencia constantemente, puede que se empiece a desquitar con quienes considera que son más débiles que ella o él. Por ejemplo, niños o niñas más pequeños o animales. Si estamos hablando de, por ejemplo, la madre, eh, o sea, pues tiene que ver también con cuestiones de depresión, puede ser depresión, o sea, si hablamos de lo psicológico, pues puede ser depresión, puede ser ansiedad, estrés postraumático posteriormente, también hay secuelas físicas, o sea, también depende de qué tipo de violencia estemos hablando, o sea, no sé si es únicamente psicológica, si es sexual, si es física, si es económica, si es patrimonial, etcétera, etcétera, etcétera. Hay muchos tipos de violencia y cada una tiene sus consecuencias particulares. Ahora, sí puede suceder en muchas ocasiones que haya personas que vivieron violencia y que posteriormente la ejerzan. No significa que todas las personas que viven violencia van a ejercer violencia, solo puede ser el caso. De por sí vivimos en un sistema violento, en una estructura violenta y no somos como, no estamos exentas o exentos de ejercer violencia también en otros contextos. O sea, si nos ponemos como más estructurales y eso. Pero si lo aterrizamos al ámbito familiar, sí existe la posibilidad, no está tallado en piedra, no es todas las personas que viven violencia van a ejercer violencia en el futuro, pero podría ser, depende. ¿Y hay alguna manera de ayudar o apoyar a las personas que están pasando por este tipo de situaciones? Pues hablar de ayudar está un poquito difícil porque muchas veces el ayudar se puede interpretar como sacar a la persona de ahí y la verdad es que nadie puede sacar a nadie de una situación de violencia. Y si lo hablamos en particular de un sistema familiar, pues es muy complejo, o sea, porque una familia funciona como un sistema, es decir, como una serie de elementos que tienen una dinámica particular y que funcionan de manera particular. Entonces no es tan fácil decir, ay, pues saco a la mamá y a los hijos de la ecuación, por decir algo, pensando que quien ejerce la violencia es el papá, por decir algo.
Entonces saco a la mamá y a los hijos de la ecuación y ya todos felices y contentos. No es tan fácil. Entonces, o sea, realmente lo que queda es como, o sea, también depende de qué papel estés jugando. O sea, desde lo profesional, pues queda como difundir información respecto a la violencia, o bueno, las violencias, porque son varias violencias las que existen, y cuáles son como las características de cada una de estas violencias. En el día a día también podríamos trabajar para dejar de normalizar muchos tipos de violencias, porque hay muchas cosas que vivimos en nuestro día a día y aterrizándolo a la violencia dentro de la familia, pues violencias que vivimos dentro de la familia y que ni siquiera nos damos cuenta que son violencias. Entonces, pues visibilizarlas y no normalizarlas, alzar la voz. Bueno, en mi caso, desde la psicología, pues es nada más el acompañamiento psicoterapéutico, que a veces sí suele ser un poco frustrante porque justamente como no se puede salvar a nadie, pues yo no puedo sacar a nadie. Yo solo estoy para acompañar, entonces si la persona decide quedarse, pues también es mi papel respetar esta decisión. Y pues al final es un proceso y como cualquier proceso no es un proceso lineal. Es decir, no es como que me doy cuenta de la violencia, salgo de la violencia. O sea, entre punto A y punto B hay muchos pasos y entre ellos pues a veces probablemente va a haber como vuelvo a la casa donde vivía la violencia, salgo, regreso, salgo, regreso, salgo, regreso, me junto con alguien más que es igual, etcétera, etcétera. Entonces, pues tener mucha paciencia, visibilizar que lo que se experimenta es violencia. Pues eso implicaría hablar de las diferentes violencias que se pueden vivir dentro de la familia. O sea, si hablamos a nivel legal, o sea, podríamos estar hablando de violencia física. Bueno, antes de hablar de cada uno de los tipos de violencia, creo que es importante también saber que la violencia no es solo manifiesta, también se puede dar a partir de la omisión de acciones. Entonces, por ejemplo, un tipo de violencia podría ser un tipo de violencia psicológica es el ignorar a una persona. Oficialmente no le estás diciendo, eres un asco de persona, no le estás diciendo, no te soporto, no le estás diciendo, eres una escoria, pero el hecho de que estés ignorando a una persona es violento porque estás negando su mera existencia, al grado de que ni siquiera estás aceptando que existe una persona frente a ti. A partir de eso, entonces, pues ya podemos hablar, o sea, de que hay maneras manifiestas y hay maneras de ejercer la violencia como desde esto. Entonces está la violencia física, donde la violencia física pues es esta acción u omisión que es en deterioro del cuerpo de la persona víctima. Lo más común, pues, y lo que más se conoce, pues, son los golpes. Sin embargo, como también hablamos como de este deterioro, también podría ser, por ejemplo, negarle la alimentación a una persona, podría ser, no sé, jaloneos. Los jaloneos no son algo que deje marca, sin embargo, es violencia física. El típico que esto es más de parejas, pero el típico de que el sujeto está molesto y golpea la pared, pues no está golpeando a la persona, pero es violencia física, porque básicamente te está diciendo, estoy tan molesto que voy a golpear lo primero que se me cruce, que en este caso fue la pared. Pues está la violencia psicológica. La violencia psicológica, pues es cualquier acción u omisión que vaya en deterioro de la salud mental de la persona. Aquí podemos hablar como cuestiones también de autoestima, de autoconcepto, etcétera, etcétera. Entonces pueden ser, como les había dicho ahorita, pues todos estos menosprecios, puede ser manipulación, puede ser verbalizaciones que vayan hacia hacer sentir mal a la persona, a hacerla sentir menos o hacerla sentir como que no puede existir a menos que esté con quien ejerce la violencia. O también puede ser desde la omisión, por ejemplo, el hacerle sentir que está loca, como les decía, el ignorarla, todas estas también son maneras de violentar desde lo psicológico. Pues está lo sexual, que nuevamente es acción o omisión en torno al bienestar sexual de la persona. Aquí no solamente entran cuestiones como lo que más se escucha, como violar a una persona. O sea, también puede ser cualquier tipo de abuso, es decir, como tocamientos, caricias, incluso miradas o maneras de decir ciertas cosas que tú las recibes y sabes que no se sienten bien. O sea, lo sabes, hasta tu cuerpo te está diciendo que no se siente bien, pero que se puede escudar con ay, solo te dije buenos días. Yo no te dije nada, estás loca, pero eso es violencia sexual. Puede ser también como este hostigamiento de ándale, 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 ándale. Eso también es violencia. Puede ser este acoso de que no te deja en paz, no te deja estar sola. Esta cuestión de la intimidad, por ejemplo, también puede entrar.
el que no tengas un espacio donde tú intimar dentro de tu persona, no necesariamente para masturbarte, sino en general, también es una cuestión de violencia sexual. Pues lo de cajón, la violación, el mostrar contenido sexual explícito a personas sin su consentimiento, pues es violencia sexual. Por ejemplo, hablando de menores de edad, si le enseñas pornografía a menores de edad, es violencia sexual. Pues obviamente tocamientos o enseñarle partes de tu cuerpo sin el consentimiento. Todo eso es violencia sexual, aunque no estés tocando a la persona. También está la violencia económica. La violencia económica, pues, es cualquier acción u omisión que vaya en torno al detrimento del bienestar económico de la persona. Puede ser el controlar los ingresos, el no dar dinero nada más para castigar, puede ser el no permitir trabajar a otra persona, puede ser el quitarle todo el dinero, el manejar su dinero, el criticar la manera en la que maneja su dinero, el quedarse con todo. Eso es violencia económica. Incluso algo que se da mucho justamente en el ámbito familiar cuando hay una separación, muchas veces pasa que suele ser el hombre, no siempre, pero suele ser el hombre, el que termina siendo como deudor. ¿Qué significa esto? Que no está dando para la pensión o que la cantidad que da es mínima. Y esto no es violencia hacia la mujer, esto es violencia hacia los niños. O sea, porque el dinero no es para beneficio de la mujer, es para el beneficio de los hijos y está atentando contra el interés superior de la niñez. Entonces, pues, eso también podría entrar desde lo económico. Y bueno, finalmente está la violencia patrimonial, que tiene que ver, pues, cualquier acción u omisión que tenga que ver con el detrimento del patrimonio de las personas víctimas. Puede ser algo grande, como por ejemplo quedarse con los papeles de la casa y no querérselos dar, u obligar a la persona a cambiar el nombre de a quién están los papeles, hasta cosas más chicas como vi que le estabas mandando mensaje a alguien, te voy a romper el celular. O también pueden ser cosas más como sutiles, como te voy a esconder esto y no te lo voy a dar porque te estoy controlando esto. Entonces vemos que o sea, cuando pensamos en violencia pensamos en algo muy grave, pensamos en algo como súper violento, así de que casi están matando a la persona. Pero la realidad es que la violencia se presenta de maneras muy sutiles muchas veces. Por eso digo que está muy normalizada en todos los contextos en general de la sociedad, pero particularmente en el hogar también está muy normalizada. Muchas cosas que son como del día a día, entre comillas, realmente son violencia. O sea, ¿cuántos chistes hemos visto o hemos escuchado sobre la chancla, que es muy de la cultura mexicana, pero la chancla es violenta, la chancla es violencia física, o sea, y se normaliza como, ay, sí, yo crecí así, yo me eduqué así, y yo salí bien. Pues yo salí bien lo pondría mucho con un asterisco o entre comillas, y al final es violencia física, y no significa que las madres mexicanas sean unas agresoras violentas de lo peor. También es parte de normalizar la violencia, justamente eso, o sea, el creer que esto es normal y que esto está bien y que como se ha hecho toda la vida, pues se debería seguir haciendo toda la vida. Pero pues no es normal, no está bien y no se debería hacer toda la vida. Entonces creo que eso es parte de empezar como a hablar de la violencia. Es decir, no es normal, no está bien, nunca es culpa de quien vive la violencia y hay mucho por hacer. Aparte de la violencia que normalmente por lo general que nos representa la violencia, como serán los golpes, o hay otros tipos de violencia que nosotros los vemos como los normalizamos, porque así crecieron nuestros papás, así nos crecieron ellos y dicen, si me creció mi papá, yo salí bien, entre comillas. Entonces, si así educo a mi hijo, va a salir bien. Entre comillas. Entre comillas, porque ahorita, al menos en esta generación que estamos teniendo nosotros, es como más consciente la ayuda psicológica, los daños que nos han hecho y de que ya es más visible de que las cosas que no están bien y lo que están mal. Ahora, ¿cree que por el encierro que vivimos haya aumentado los casos o estos tipos de violencia? Mira, yo no lo puedo asegurar. Nuestro querido gobernador en su momento sí lo aseguró, pero la realidad es que no hay datos concluyentes. En su momento, les digo, el gobernador lo argumentó como la razón por la cual instaló la ley seca en su momento, durante la pandemia. La realidad es que no había datos suficientes para asegurar esto y la realidad es que si nos vamos a los datos duros, oficiales del gobierno, que son los datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, pues supuestamente en Yucatán estamos bajando o nos mantenemos estables desde la pandemia en cuanto a todo esto. Si acaso durante 2020, al inicio de la pandemia, entre mes con mes, sí hubo como un pequeño aumento a las llamadas a 911,
en torno a situaciones de violencia dentro de la familia. Es decir, que habían más llamadas a la policía de no, pues me está golpeando mi marido o mi vecino y mi vecina se están peleando, vengan a ver o cosas así. Hubo más llamadas durante como el inicio de la pandemia, durante 2020. Sin embargo, se fueron estabilizando estos. Entonces, a mí me parece como muy irresponsable desde una visión estadística asegurar que efectivamente están aumentando. Lo que sí te puedo decir es dentro de mis suposiciones, es que sí creo que el encierro haya desatado ciertas dinámicas familiares que tal vez de otra manera no se hubieran desatado por cómo estábamos. Es decir, si una familia estaba acostumbrada a no verse más que en las noches, porque pues todo el mundo estaba estudiando, trabajando y no se pelaban, y en las noches llegaban y cada quien se encerraba y así estaban en paz, pues probablemente la dinámica iba a cambiar porque iban a estar encerrados 24/7 en una misma casa. Entonces, pues obviamente la dinámica va a cambiar. Si a eso le agregamos que tal vez la dinámica no es precisamente la mejor dinámica y que dentro de la dinámica hay situaciones de violencia que se dan de por sí, y que ahorita se tienen que enfrentar a eso, pues probablemente sí fue caldo de cultivo para que iniciaran o se visibilizaran ciertas situaciones violentas que tal vez en otro momento no, porque por lo menos quienes vivían la violencia tenían la posibilidad de escapar a la escuela o al trabajo. O sea, sí me han llegado casos de ese tipo, e incluso yo dentro de mis contextos, yo los he visto, o sea, con mi propia familia y todo. Entonces, desde ahí sí podría yo suponer y desde ahí sí podría hablar, pero yo hablar de datos duros no lo puedo asegurar porque al menos lo que reporta la fiscalía a nivel nacional, pues dice que no. Entonces, pues ahí sí ya no me puedo meter más que creerles a la fiscalía o pedirles datos desde transparencia, pero no me voy a meter a eso. ¿Y usted conoce alguna como organización acá en Mérida, en Yucatán, que ayude a las personas que están sufriendo este ambiente de familia? Ahora, asociaciones que trabajen con esto, las que más conozco son específicamente en atención a mujeres, porque históricamente y si nos vamos ahora hacia los datos duros, ahí sí estadísticamente, quienes más viven la violencia dentro del ámbito familiar son las mujeres, las niñas y los niños. Y normalmente el hombre es el agresor. Obviamente vamos a salir con que no todos los casos, sí, efectivamente no todos los casos, pero la gran mayoría sí. Entonces, por eso es que la mayoría de las asociaciones que existen están orientadas hacia la atención a mujeres víctimas de violencia. Si nos vamos a lo gubernamental, entonces, las instancias que pueden atender estos casos a nivel municipal, pues está el Instituto Municipal de la Mujer de Mérida, si hablamos específicamente de aquí de Mérida. En general, varios municipios tienen sus instancias municipales de la mujer. No todos los municipios, no, o sea, se supone que es como objetivo del gobierno abrir los 106 instancias municipales, pero la realidad es que no existen. Pero sí hay suficientes como para poderse trasladar de municipio a municipio. Entonces, pues las instancias municipales de las mujeres. También el DIF, tanto a nivel municipal como a nivel estatal, puede atender ciertos casos. Aquí entre nos yo no lo recomiendo mucho, pero pues oficialmente está el DIF. A nivel ya Yucatán, pues está la Secretaría de las Mujeres, que puede atender ya sea aquí en Mérida o en diferentes municipios. Me parece que les acaban de poner centros regionales Violeta, un nombre así bien mamón, en donde básicamente dan atención psicológica, jurídica y de trabajo social a mujeres y a sus hijas e hijos que han vivido violencia dentro de la familia. También está, bueno, esto es parte del DIF, pero está Prodenai, y Prodenai pues atiende directamente a menores de edad, es decir, niñas, niños y adolescentes. Y pues ahí también se puede ver toda la cuestión de la pensión alimenticia y etcétera y todo eso. Ya desde las asociaciones civiles, creo que la que yo más recomiendo es APIS. APIS me parece que tiene un muy buen trabajo en relación a esto. Da atención psicológica, jurídica y tienen un refugio para mujeres que quieren salir del entorno violento, o sea, que necesitan salir de casa. Entonces nada más agarran a sus chamacos, algunos papeles y vámonos. Y está el refugio de APIS en donde se pueden resguardar por determinado tiempo y es completamente gratuito. O sea, todo lo que estoy mencionando es completamente gratuito.
Les digo, APIS me parece una muy buena opción y confío mucho en el trabajo de APIS. ¿Qué más, qué más, qué más? Me parece que el municipio, o sea, aquí en Mérida también el Instituto Municipal de la Mujer tiene un refugio, entonces, pues también para que lo tengan en presente. Y bueno, ahí sí, dependiendo de, pues algunas colectivas feministas pueden como dar cierto acompañamiento, pero la realidad es que muchas de las colectivas pues sí están muy cortas de recursos, tanto económico como de personas. Entonces, sí, o sea, lamentablemente pueden ayudar hasta cierto límite. Yo creo que las que mencioné son como las más grandecitas y las que podrían ayudar un poco más. Gracias, gracias por su tiempo y eso sería todo. Okay. Muchas Y gracias por invitarme.